Vamos a proponer un acertijo bastante intuitivo de geometría sobre la proyección estereográfica. Como sabemos, si tenemos una esfera, la proyección estereográfica no es más que coger, por ejemplo, el polo norte de esa esfera, para entender un caso práctico, y proyectar todos los dibujos que haya en esa esfera, sea un mapa o lo que sea, sobre un plano que es tangente al punto donde se apoya la esfera. Bueno, eso quiere decir que si de repente vamos a marcar por aquí un eje ortogonal y aquí, por ejemplo, una circunferencia. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí, así. Y aquí tendremos la opuesta detrás. Bueno, pues de repente este, por ejemplo, será un paralelo. Aquí tenemos otro. Bueno, aquí, en realidad, este ya pasa por el polo. Bueno, tenemos ahí varios paralelos. Y si proyectamos desde este punto P, el centro de proyección de la estereográfica, esta circunferencia, sabemos que se transforma no en una elipse, sino en una circunferencia. Vamos a hacer aquí la dirección ortogonal y vamos a proyectar este punto. Si ahora proyectamos mediante un cono de vértice P esta otra, pues tendremos aquí otra circunferencia. Bueno, si ahora de repente tenemos aquí una circunferencia meridiana, es una circunferencia mayor, sabemos que se transforma en una línea recta, en esta, ya que el plano vertical que contiene a P pasa por esa circunferencia y ese mismo plano corta al de proyección según esta recta. Eso quiere decir que esta circunferencia, esta geodésica, o distancia mayor entre dos puntos cualesquiera que pasen por la circunferencia, se transforma en esta línea. Si ahora de repente aquí esto sería también un meridiano, entonces si pasa por aquí, si lo proyecto, es otro plano perpendicular que pasa por P, perpendicular al anterior, y necesariamente pues se transforma en una línea recta. Decíamos que esta circunferencia, este paralelo, se transformaba en este. Este se transformaba en este. Si hago uno por la mitad, entonces al proyectar los puntos de esta nueva figura, esta nueva circunferencia, ya sabemos que siempre transforma circunferencias en circunferencias, pues tenemos aquí otra circunferencia. Bueno, ¿qué deducimos de esto? Pues primero que en realidad solo las circunferencias mayores, las que pasan por P, son las que se transforman en líneas rectas. Y que todas las demás circunferencias, sean mayores o menores, se van a transformar en otras circunferencias que están sobre el plano y que no van a ser concéntricas. Porque en realidad este punto, y si empiezo a proyectar también el punto de la siguiente, pues son tales que los centros, pues cuanto más alejado esté, pues las circunferencias también se van descentrando. O sea, estas distancias se van incrementando. Bueno, tenemos el caso este y vamos a poner otro ejemplo, pues imaginando ahora, aquí si proyectamos ahora la otra circunferencia, aquí tenemos esta que pasaba por la mitad, por ejemplo, no puede pasar por la recta de estas dos, y por detrás pues pasaría lo mismo. Tendríamos aquí una circunferencia, luego otra más allá, luego, y al final pues por ejemplo esta de aquí, que se transforma en esta, que necesariamente tiene que pasar por aquí, por este eje. Bueno, o sea que en realidad la forma simétrica aquí respecto a este eje, ya que aquí también hay una simetría de las figuras. Bueno, si por ejemplo represento todos los meridianos, entonces por ejemplo imaginamos que aquí hago otro meridiano, y este meridiano es paralelo al plano de proyección, entonces el cono al proyectarlo y pasa por este punto y por este, entonces será una circunferencia también
que pasa por esos dos puntos. O sea que hago el cono que secciona al plano de proyección según esta elipse en perspectiva, pero sabemos que es una circunferencia. Si ahora hago otro meridiano, si hago otro meridiano por aquí, por ejemplo, estaba haciendo un paralelo, pues lo mismo, ahora sale desviada hacia allá y por tanto, mientras que aquí sale más hacia adentro, por tanto sería algo así. Pasa también por el centro, o sea que sería una elipse que viene descentrada hacia allá. Bueno, de esta manera podría obtener los distintos meridianos que todos pasan por estos dos puntos. Son circunferencias que se van desplazando y que al proyectar las que están más hacia arriba, por ejemplo esta de aquí o esta de aquí, pues necesariamente también esto se va incrementando así. Y la circunferencia se va desplazando hacia ese lugar. Bueno, esto nos da una idea de lo que es la proyección estereográfica. Vamos a poner un último ejemplo antes de plantear la cuestión. Escogemos la esfera. Y ahora consideramos como en el hemisferio, en el globo terráqueo tenemos los paralelos el polo norte y tenemos el eje de revolución de la esfera. Tenemos asimismo también los distintos meridianos. Que pasa por debajo también. Bueno, hay distintos meridianos y paralelos. Bueno, tenemos esa nueva esfera y tenemos el plano de proyección. De repente, al proyectar desde este punto, todos los paralelos se transformarán necesariamente en circunferencias concéntricas. El primero, el segundo, el tercero, ya que en realidad estamos proyectando, por ejemplo, esta elipse y dará aquí la sección de ese cono sobre un plano horizontal, entonces transforma la circunferencia en circunferencia. Y como ya vimos aquí también, todas las circunferencias mayores, o sea, meridianos que pasan por este eje y por este centro de proyección, pues se transforma en líneas rectas. Esta en otra línea recta, la siguiente en otra línea recta, esta en otra línea recta, esta en otra, esta que viene por aquí, sale de aquí también, todas saliendo del polo sur, todas saliendo del polo sur de la esfera, y luego todas las circunferencias concéntricas. Bueno, esa sería la otra opción, y ahora la pregunta es, vale, sabemos cuándo salen líneas rectas, que son en realidad meridianos que pasan por P, circunferencias mayores que pasan por P. Ahora lo que se plantea es, no sabemos el dibujo que hay aquí, si son meridianos, paralelos o lo que son, ni por dónde pasan, sí sabemos el dibujo que tenemos aquí. O sea, el dibujo que tenemos aquí es simplemente un conjunto de cuadrados. Entonces tenemos en perspectiva, por ejemplo, los cuadrados. Y ahora tenemos la esfera apoyada en un punto, en un vértice de esos cuadrados, por ejemplo. Aquí. Entonces, ¿qué dibujo tiene que haber en esa esfera para que se proyecte como cuadrados? Bueno, para este tipo de ejercicios, geometría muy intuitiva, se puede parar el vídeo, si es que hay alguien que lo está viendo, aunque solo sea por oír la música de fondo. Tchaikovsky. Bueno, entonces vamos a ver cómo se haría esto. Yo propongo para estos ejercicios siempre representar el sistema diédrico, que es mucho más intuitivo, aunque parezca que no. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la cuadrícula, líneas paralelas, equidistantes, lo tenemos en planta,
es la proyección directamente estereográfica. Se supone que son paralelas y luego las ortogonales también equidistantes. Bueno, son cuadrados, deben ser cuadrados. Nos imaginamos que son cuadrados y representamos la esfera apoyada en uno de esos vértices, por ejemplo aquí. Entonces tenemos la proyección en alzado, la esfera, nos la imaginamos. Entonces tenemos la esfera y tenemos aquí también la proyección en planta. Cogemos esa misma esfera y tenemos más cuadrados, etcétera. Bueno, sabemos que son cuadrados aunque no lo parezca y hacemos el boceto para entenderlo. Este es el centro de proyección C y este es el plano donde se apoya. Pues necesariamente cuando tenemos una línea recta, la proyección de esta línea recta sobre la esfera habrá que considerar simplemente el plano que pasa por la recta y por el punto. Bueno, y ese plano no puede ser más que un plano que secciona a la circunferencia, a la esfera según distintas circunferencias. Si ese plano realmente se va alejando, pues lo que va a aparecer ahí, pues si ahora cojo aquí otra línea, pues necesariamente el plano que pasa por este punto, vamos a poner su proyección, tenemos aquí este que pasa y que determina esta circunferencia, que lógicamente sabemos, bueno, esto está centrado, sabemos que todos los diámetros son iguales, ya que en realidad está proyectando desde este punto la circunferencia. Si cogemos otra más alejada, tenemos el plano este que pasa por C y necesariamente lo cortará pues más arriba según otra circunferencia. Y lo mismo pasaría con todos, pero de repente si hago lo mismo del otro lado con las líneas que vienen de este lado, pues entonces considero por ejemplo la que viene por aquí correspondiente a este cuadrilátero. Entonces el plano pasa por aquí y secciona, lo podría ver aquí en un perfil, esta es la sección. Entonces será una circunferencia también que viene por aquí. Luego otra que esté más cerca, pues será otra que viene por aquí. Y aquí vemos que me va saliendo una perspectiva un tanto extraña al hacer nuevas circunferencias. O sea, perspectiva de cuadriláteros. Una perspectiva extraña porque nos acercamos, realmente si nos acercamos aquí, sabemos que en geometría proyectiva, pues en un cuadrado las paralelas, por ejemplo, de los lados se cortan en el infinito. Entonces hay una dirección de estas líneas con su punto al infinito y otras con estas. Pero en esta perspectiva tenemos que esta línea y esta, que en teoría parecen ortogonales porque es la representación de un cuadrado, y como la transformación es conforme, que quiere decir que conserva los ángulos, al proyectar aquí un cuadrado sobre esta forma, aquí tendría que ser la intersección de estas dos líneas con otras dos, ¿no? Pues nos da aquí un cuadrado. Bueno, estos ángulos sabemos que también miden 90, porque si aquí es un cuadrado que se transforma en este, por ejemplo, pongamos por caso, pues si este cuadrado tiene, que sabemos que lo tiene aquí 90 grados en las esquinas, pues aquí este también lo tendrá. Bueno, pues lo que decíamos, una geometría extraña, porque de repente todas estas líneas que tienen un punto en común, también estas dos tienen un punto en común, pero resulta que esas mismas dos tienen el mismo en común, pero eso también pasa en la geometría proyectiva, que dos líneas son paralelas y tienen un punto en el infinito en común, y ese punto es el mismo siguiendo esta dirección y sentido
y siguiendo este sentido. O sea que en realidad en geometría las rectas son cerradas, ¿no? Y tienen un punto en el infinito. Bueno, aquí pasa igual, pero como vemos, las cuatro líneas tienen el mismo punto. Eso quiere decir que el cuadrilátero es tal que aquí tenemos una circunferencia, aquí tenemos la otra, pasan por un mismo punto, y ahora hacemos otra, y aquí hacemos otra. Y luego podríamos seguir haciendo y estudiar la geometría que se esconde detrás de todo esto, bastante extraña, porque en realidad aquí tenemos estos cuadriláteros con el punto superior y, como decíamos, los cuadrados nos van saliendo por aquí. Aquí tendríamos el primero, por ejemplo, aquí por ejemplo el segundo, el tercero, y ahora podríamos ir intercalando. Entonces tendremos este, aquí lo mismo, por ejemplo, dejamos este. Bueno, es difícil seguir la simetría, pero bueno. Aquí dejamos el blanco, aquí el oscuro. Bueno, pues sería esta geometría extraña. Y para calcularlo aquí, pues simplemente unimos esto con esto y corta aquí y aquí. Eso quiere decir que al proyectar este punto será una circunferencia que pasa por este punto y por este. O sea que será esta. Luego la siguiente pasa por este punto. Lo proyectamos, pasa por este punto y por este. Sería esta elipse. La siguiente pues sería esta. Pasa, parece que por el ecuador. La siguiente sería esta. Y según nos vamos alejando, entonces vamos obteniendo aquí cada vez circunferencias más pequeñas. O sea que la representación sería esta. Y lógicamente si ahora hacemos las de este otro lado, pues será exactamente igual que esto, pero girado 90 grados, o sea que será lo mismo. Bueno, de esta forma tendríamos pues todas estas líneas que aparecen por aquí según la vista en planta y alzado. O sea, tenemos estas que se transforman aquí, como decíamos, teníamos aquí la proyección de la esfera y desde el centro esas circunferencias que se van agrandando, y ahora las de este lado entonces, o sea que sería esta misma figura toda en planta y alzado. Entonces al ir agrandando las circunferencias, y aquí igual, pues nos sale esta figura proyectada tanto en planta como tenemos aquí como en alzado. Y vemos que la forma de obtener esto, sabemos que lo que decíamos, ¿por qué eran circunferencias? Pues porque en realidad todas las secciones planas de una esfera son circunferencias, y por tanto eso demuestra que estas rectas también se transforman en circunferencias. Bueno, pues esa sería la solución al problema. Y una última cuestión que se podría plantear es cómo es que el cuadrilátero este sobre una superficie esférica pues suman los ángulos igual que este cuadrilátero, que este cuadrado, que lógicamente suman 360. Es como dos triángulos. Pues aquí también en este cuadrado sucede lo mismo, cosa que no debería pasar en una esfera. Bueno, alguien se habrá dado cuenta que la pregunta es engañosa. En realidad sucede porque este no es un cuadrado sobre la esfera. O sea, esto en realidad sabemos que una línea recta en la esfera es siempre aquella
que pasa, si quiero pasar en un cuadrado tengo que las 4 líneas son rectas de los lados, pero si quiero hacer aquí un cuadrado sobre la esfera, por ejemplo, por estos 2 puntos necesito hacer siempre la circunferencia mayor, que es aquella que tiene por centro el de la esfera, y entonces esta sí que es una línea. Lo que no puedo hacer es un cuadrado que tenga por lado una línea curva más pequeña, por ejemplo esta. Bueno, según eso, aquí es lo que ha sucedido. El lado de este cuadrado corresponde a esta circunferencia, por lo tanto, esto no es un cuadrado sobre la superficie esférica. Para que fuera un cuadrado tendría que estar formado solo por circunferencias mayores. Bueno, pues ese es un ejercicio donde podemos ver que efectivamente un conjunto de cuadrados se transforman en esas curvas que tienen son todas secciones que son circunferencias, que lógicamente al proyectarlas en planta se transforman en elipses y que pasan todas por este punto. Y sabemos que en realidad el diámetro por ejemplo, de esta circunferencia, que podría ser esta, y por eso la podemos dibujar aquí con precisión, este diámetro es el que tenemos que colocar aquí, que como vemos pues sería algo más pequeño, ya que es en realidad el eje mayor, porque en realidad el eje mayor de la elipse aquí está en verdadera forma, es el diámetro de la circunferencia, y aquí está en verdadera forma, que al proyectarlo aquí se reduce a este diámetro menor de la elipse, mientras que aquí está en verdadera magnitud. Bueno, pues ese es el ejercicio, el acertijo de proyección estereográfica, transformar una cuadrícula de cuadrados en las formas sobre la esfera, que es en realidad la proyección estereográfica, que no es más que proyectar esto sobre la esfera, sabiendo que este es el centro de proyección.